Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a una emisión de Entre Amigos y principalmente en el programa para varones que tenemos, La Legión Caminando Entre Valientes. La verdad nos da un gusto que nos sigan, que sigan viendo cada programa que tenemos preparados y más que nada el Señor prepara para cada uno de nosotros los varones y en esta ocasión vamos a hablar vamos a continuar la serie, ¿no? Pero antes que nada damos la bienvenida a Lalo, a Ángel, bienvenidos. Buenas noches, un gusto estar con ustedes, un saludo a nuestro pastor, gracias por la invitación y seguimos aprendiendo, varones. Lalo. Pues buenas noches, qué bueno que estamos juntos una vez más y pues hoy vamos a aprender algo más de la palabra y pues aquí dijera Angelito, pues estamos dispuestos a oír, a ser confrontados, pero también a ser bendecidos por Dios. Así es. Así es, y bien como dice Lalo, ¿no? Aquí nosotros somos los primeros que empezamos a ser moldeados, ¿no? Ahorita empezamos una serie que se llama Déjate moldear. Y la verdad ha sido unas semanas tremendas, ¿no? Ha sido unas semanas, creo, que el Señor está trabajando con nosotros y realmente como dicen... Y nos salva nuestra vida, ¿no? Como el alfarero, ¿no? Como Así el es. alfarero empieza a hacerlo y no le gusta y nos empieza otra vez y empieza a deshacer y vuelve otra vez, ¿no? Pero lo principal es de que tenemos esa disposición, ese corazón que en realidad es lo principal que debemos tener ante los ojos de Dios. Y ahora toca el tema de cuidado con el perro. Creo yo que es un tema que nos pone alerta, ¿no? Nos pone alerta porque muchas veces ese perro siempre quiere comerse la torta, ¿no? Quiere llevarse la mejor tajada, ¿no? Como bien dicen. Y Lalo, como saben, Lalo es licenciado en teología y por eso nos apoyamos en él y nos aprendemos de él. Lalo, pues... Bueno, pues esta noche vamos a hablar un poco acerca del rey Josafat. Seguimos, recordemos que Josafat significa Dios ha juzgado y pues este fue uno de los reyes más emblemáticos, más significativos del pueblo de Israel, el cuarto rey. Y esta noche vamos a ver un poco, ya hablamos la introducción la semana pasada, hablamos de su papá Asa, de todo lo que hizo, cómo él empezó a ser corregente con su padre, cómo él aprendió, él fue mentoreado por su padre, él fue bien enseñado, tuvo una figura muy, muy importante en su vida que lo formó como líder, como padre, como rey. Pero ahora vamos a ver lo que él hizo dentro de la continuidad de la visión, continuidad, ¿no? de la visión que su padre puso en él, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco acerca de el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 17, versículo... Y antes de que continúes, hablábamos de algo que fue algo que no estuvo bien delante de los ojos de Dios, ¿no? De Josafat, que en el capítulo anterior decíamos que no hizo una buena alianza, ¿no? Así es, ahorita. así es. Ahorita vamos a llegar al punto de cómo es que debemos tener cuidado, ¿no? Con nuestras alianzas, con la manera en que nos relacionamos, debemos tener cuidado. Pero antes vamos a ver un poco acerca de lo que él empezó a hacer en su reino. Quiero leer en segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: reinó en su lugar Josafat su hijo, en el lugar de Asa, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Fíjense lo que dice, él recibió una herencia, Sí. recibió el reino, recibió la corona, pero no hizo como muchos juniors, ¿no? Que se dedican a despilfarrar, a vivir la vida loca y hacer lo que quiso, no. Hablamos de que su padre puso la visión de buscar a Dios, de cuidar lo que Dios le había dado, de gobernar bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces él lo primero que hace, dice, es que se hizo fuerte y puso ciudades fortificadas, levantó vallado. Hay un versículo en la palabra del Señor que me llama mucho la atención que tiene que ver con esto. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Voy a leer una versión que es del inglés, es la Biblia de las Buenas Noticias. Es una traducción al inglés que dice de la siguiente manera: busqué a alguien que pudiera construir un muro
que pudiera pararse en los lugares donde los muros se derrumbaron y defender la tierra cuando mi ira está a punto de destruirla, pero no pude encontrar a nadie. Mira, hay una versión nueva, traducción viviente, dice lo siguiente: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Sí, ¿no? Tremendo, ¿no? Qué fuerte palabra, ¿no? Y de cierta forma aquí lo que nos indica el Señor, y como bien dijiste ahorita, cuando recibimos una herencia, lo principal es de no gastarla, no despilfarrarla, simplemente lo que aquí como nosotros, ¿no? Ahora tenemos una herencia que el Señor nos ha dado, que es nuestra familia. Lo principal es de que debemos es poner unas vallas, unos muros, ¿no? Protegerlos, ¿no? Protegerlos de lo que venga, y hasta del perro, ¿no? Decimos, ¿no? Hay una definición de es vallado, una ¿verdad? definición de vallado, fíjate que dice justamente algo de lo que estabas hablando, dice: es un cerco que se levanta para defensa de un sitio o impedir la entrada en él. Así es. Fíjense lo que dice vallado. Vallado, hablamos de protección, Así hablamos de límites, hablamos de defensa. Sí. Ahora, dice este hombre, lo primero que hizo fue levantar vallado alrededor de su pueblo. Que habla de un hombre prudente. Un hombre prudente, así es, que se levanta y en lugar de ver qué cosa gana, qué cosa agarra de lo que ya tiene, se preocupa por cuidar, se preocupa por proteger. Y Dios está buscando ese tipo de personas, lo leímos acá. Hay dos palabras claves en las traducciones que leímos de Ezequiel. Dice primero construir un muro, dice la primera versión. La segunda dice reconstruir la muralla. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Una es construir y otra es reconstruir. Muchas veces, o sea, aquí entendemos de que ya lo hiciste, ¿no? Y te lo voy a poner como ejemplo, ¿no? A lo mejor igual nosotros iniciamos un proceso de la vida cristiana y nos apartamos, empezamos a divagar nuevamente, de permitir que ese muro ya no existiera, y permití muchas cosas y se vinieron cosas que terriblemente, que en verdad no nos alcanzaría el tiempo para platicar, pero en verdad sí fue ahorita que platicábamos este tema, fue algo que empezó a fragmentar mi familia, y realmente ahora nosotros con lo que estamos aprendiendo, creo yo que debemos tener ese cuidado de que una vez tenemos ese cuidado de prepararlo. Y también me dio la oportunidad, Dios, de reconstruir nuevamente mi matrimonio, reconstruir mi vallado para salvar mi familia, ¿no? Así es, por eso hablamos de construir y de reconstruir. A veces muchos de nosotros nos hemos apartado. También es mi caso. Yo no puedo negar ni esconder, ¿no? Yo me aparté, yo me alejé, pero un día Dios me vuelve a llamar y me llama a reconstruir. Yo no sé tú en casa cómo estés, Sí. pero volvemos a decírtelo como lo hemos dicho siempre. La palabra no es solamente hacia allá, la palabra es hacia acá Sí, también. los Primeros confrontados aquí somos nosotros, porque es una realidad que vivimos, no la podemos negar, y es una realidad que todos vivimos. Hay veces, Dios está buscando hombres que se levanten, que se levanten para edificar, que se levanten para construir, pero también Dios está buscando a ti, tú que tal vez te apartaste, tú que tal vez ya empezaste a construir, de repente por alguna situación, algún problema, algún conflicto en casa, se derribó todo eso. No te preocupes, Dios te llama y te dice: levántate y reconstruye nuevamente, levántate y vuelve a levantar, a edificar, a reedificar el vallado alrededor de tu casa, de tu trabajo, de tu familia, porque Dios es lo que está buscando en nosotros, ¿no? Así es. Dios está buscando. Y una palabra que a mí llegó en ese tiempo, cuando yo de plano ya teníamos derrumbado todo, nuevamente en Mateo 6:18 dice, 16:18, perdón, dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de los Hades no podrán vencerla. Y una vez que yo tomé esta palabra, dije yo: Señor, yo sé que derrumbé esto que ya habíamos preparado junto contigo, pero ahora te pido que tú me apoyes y que sigamos siendo, y que no entre en ningún momento el enemigo, ¿sí? Pero hay que estar bien, debemos ser
bien metódicos en esto, ¿no? No nada más levantarlo y ya dejarlo ahí, ¿no? Creo yo que tenemos que tener, como dice la palabra acá, puso guardias, un ejército, ¿no? Un ejército que estaba acampando la valla, ¿no? Hombres de guarnición, Así es decir, es. hombres que estaban cuidando el vallado. Y O sea, está- no se trata de construir y dejarlo a la Así suerte, es. ¿no? Sino hay que estarlo cuidando, hay que estar cuidando el ataque del enemigo, por dónde va a venir, qué cosa quiere hacer para detenerlo, ¿no? Hay una palabra en Jeremías, capítulo 15, versículo 19, y esta palabra es para ti, dice el Señor. Esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos te influyan a ti. Dice, si volvieres, si regresas a mí, te restauraré. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? Levantarte nuevamente. Sí. Tú que a lo mejor dices, no, pues es que ya no puedo, no, es que ya pasó esto, no, es que ya pasó aquello. Aquí hay una palabra muy bonita y muy preciosa y poderosa. Así Dice, es. te restauraré. ¿Sabes? La palabra restaurar quiere decir volver a la utilidad a lo que estaba inutilizado. Sí. Muchas veces el pecado nos inutiliza. Y no porque tenga un poder tan grande, porque por el sacrificio de Cristo recibimos el perdón, recibimos la salvación, recibimos la vida, sino el poder que tiene el pecado muchas veces en nosotros está en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Ahí es la batalla, ahí es el campo de batalla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dios dice, Dios te perdona, ¿no? Dios te empieza a restaurar, te empieza a levantar. Pero en algún momento de la restauración que Dios te está haciendo, el enemigo comienza a recordarte y te dice, oye, Pero hiciste acuérdate, esto. acuérdate que Sí. todavía tienes esto guardado y no has Sí. hecho nada. Y comienza a acusarte, comienza a meterte ideas, comienza a meterte pensamientos, y es donde entran tus emociones. Comienzas a deprimirte, comienzas a enojarte contigo mismo, enojarte con tu esposa, enojarte con tus hijos, comienzas a tomar malas decisiones. Dices, no, mejor ya no voy a la iglesia. Sí, No, sí, mejor sí. ya, no, ese pastor puro me las tira a mí, siempre me está diciendo de cosas, ¿no? O como decía Ángel, ¿no? Todos Sí, comentabas sí, sí. un Yo, de ejemplo, hecho, ese ¿no? detalle, fíjate que lo tuve con mi esposa. Cuando era mi novia, yo le comentaba cosas, digamos, en lo secreto, y cuando se confrontaba con la palabra, yo salía molesto, pero trabado, y lo primero que le decía es, oye, no inventes, o sea, te platico las cosas, vas y se las dices, pero también entiendes, bueno, yo entendí en mi proceso de restauración, como tú dices, que es muy fácil echarse, y perdón por la palabra, pero lo que cuesta, y ese es justamente digamos así, una de las armas que nos ha dado el Señor para ti, varón, que nos estás viendo, de que se puede. O sea, lo difícil no es construir, o sea, para destruir cualquiera, o sea, vemos carros hermosos que nada más en un choque y quedan deshechos, pero si tú llevas el proceso para hacer algo así, o sea, es eterno. Y en nuestro caso es lo mismo, o sea, como dices tú, no entendemos muchas veces la gracia del Señor para permitirnos reconstruir lo que creemos o lo que vemos que ya está perdido, ¿no? Fíjate que una de las cuestiones acá de David, que también pasó un proceso, y cuando estaba en meditación le decía en el Salmo 103:5, le decía, Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece Así es. a las águilas, dice, ¿no? Aquí a cada uno de nosotros, siempre nosotros debemos tener esa confianza que el Señor nos va a rejuvenecer como un águila. Hay veces que yo, cuando platico con varones y bien entronados, y siempre me dicen, es que esto, es el otro, es que dice que hay que dejar que el Señor trabaje con nosotros, hay que... Y hay veces hasta les pongo el video, ¿no? El video de cómo es el proceso de un águila cuando se sube hasta los montes, hasta las montañas más altas, y se empieza a desgarrar su pico, sus uñas, se despluma por completo, y dices, pero hay un motivo de esa águila, que quiere vivir y quiere rejuvenecer, y así quiere hacer siempre el Señor con cada uno de nosotros. Creo yo que muchas veces hacemos esto de empezar a motivarnos, ¿no?
pero sí es necesario que cambiemos muchas cosas que nos están haciendo mal y cambiar completamente, ¿no? Así es, el proceso de que estamos hablando aquí de levantarse, de reconstruir, de restaurar, es muy importante que entendamos esto. Así es. La manera de hacerlo es mediante la gracia de Dios. No puedes hacerlo tú solo, no puedo hacerlo yo solo. Muchas veces lo queremos hacer. Muchas veces pensamos y creemos que porque somos, porque tenemos, va a suceder. No, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que ver lo que Dios puede y quiere hacer en nosotros. Tenemos que estar atentos al proceso de Dios en nosotros. ¿Y cómo vamos a estar atentos al proceso de Dios? Pues debemos empezar a tener en cuenta una cosa. Cuando empezamos el proceso debemos empezar a cambiar ciertas cosas. Y una de las cosas con las que este rey llamado Josafat tuvo problemas fue con sus amistades. Batallaba, ¿no? Batallaba con sus amistades. Él era muy amiguero. Y se empezó a juntar con gentes equivocadas. Y empezó a hacer alianzas. Y ahorita que dices amiguero, pues tenemos en cuenta de que eran con los mismos reyes de su contemporáneo, se llevaban, pues. Así es, Se a eso nos llevaban, referimos, ¿no? Que tenía relación con los reyes de Israel, ¿no? Judá. Tuvo relación, él era rey de Judá, tuvo Sí. relación con el rey Acab, con el rey Ocosías y con el rey Joram, ¿no? Tuvo Sí. relación con esos tres reyes. Tal vez la más marcada fue con el rey de Acab. Pero tú eres historiador y no sé de qué año nos estés hablando, pero yo creo que hasta el día de hoy, en 2020, sigue siendo uno de los problemas que muchos varones tenemos, Claro. ¿no? Las amistades. Las amistades. ¿no? Es un problema muy grande. Sí. Por eso la palabra del Señor habla acerca de esta situación. Y yo quiero leer un pasaje que está en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. Dice la versión otra vez, una traducción, a mí me gusta mucho esa versión que está en inglés y la verdad hay que traducirla, pero es muy bonita. Dice, no traten de trabajar juntos como iguales con los incrédulos, porque no se puede hacer. ¿Cómo pueden ser socios el bien y el mal? ¿Cómo pueden convivir la luz y las tinieblas? Qué tremenda palabra, ¿verdad? Sí. Pues bueno, ya mejor no decimos nada. Hay otra versión que ahí mismo, del mismo pasaje. Sí, en NTV dice, no asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Qué tremendas palabras, ¿eh? Aquí hay dos palabras claves, ¿no? Dos frases claves. La Sí. primera es tratar de trabajar juntos y luego asociarse íntimamente. Pero fíjate, esa palabra íntimamente se refiere, el mismo vocabulario lo dice, íntimo, ¿no? O sea, muchas veces permitimos que entren a lugares donde no se debe. Decías ahorita algo bien cierto, las puertas sirven para algo. Normalmente tú en una puerta tocan y ves quién va a entrar y quién va a salir. Entonces digo, para que sea íntimo quiere decir que también a veces, veces la regamos y a cualquiera le llamamos íntimo, ¿no? Así es. Tenemos que tener mucho cuidado con las relaciones. ¿Y sabes por qué estamos mencionando esto? Porque en 2 de Crónicas, capítulo 18, versículo 1 y 2, habla de esta situación del rey Josafat con Acab. Dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que mató a Acab muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Fíjense lo que dice. Dice que Josafat ya tenía, ¿qué dice? Riquezas y gloria en abundancia. Algo que pasó en el reinado de Josafat. Dice que cuando él empezó a tener victorias, los pueblos de alrededor le empezaban a llevar presentes, tributo, porque no querían tener guerra con él, porque lo admiraban, muchas situaciones. Lo que dice acá, tenía riquezas y tenía gloria. ¿Qué necesidad tenía de ir a meterse con un rey impío? Acab recordemos, Acab tenía por mujer una bruja, Sí. una hechicera, una manipuladora, ¿no? Una adoradora de ídolos. Y hacía lo que era bien mandilón, ¿no? Porque lo mandaba a la mujer, hacía lo que la mujer tan le gruesa decía. era que hasta nuestros tiempos se sigue hablando del espíritu de Jezabel, Jezabel, así es. No, y como bien decimos, el tema está ni pintado a ser, ¿no? Hay veces que decimos cuidado con el perro, pero hay veces
a la dueña o siempre agacha las orejas, ¿no? Así es. Siempre agacha. ¿Y qué pasaba con este acá? Le decía, le tronaba los dedos o le hacía así, decía. Le tocaba la piedrita y órale, ya sabía. Entonces hay un problema ahí muy fuerte, ¿no? Primero dice, y contrajo parentesco. ¿Saben ustedes que Acab y Josafat tuvieron cada uno un hijo varón y le pusieron el mismo nombre, eran tan cuates? Pero fíjate que lo pensó muy bien Acab, ¿no? O sea, fue una situación que empezó a trabajar, no de un tiempo, ¿no? A lo mejor yo hago amistad con ustedes y gracias a Dios porque nos han vinculado con una amistad muy buena y simplemente empezamos a hacer una buena alianza, pero ¿quién está dentro de esa alianza? Ese es el Señor, Sí. es el Señor. Pero hay veces en la vida nosotros estamos buscando unas alianzas y buscamos, o sea, por conveniencia. Así es, sí, porque le convenía, ¿no? Porque dice que cuando lo vino a visitar, ¿qué le hizo? Le preparó un banquete, mató ovejas, mató bueyes, lo atendió bien, le dijo casi, le dijo, vente, siéntate aquí, papacito. No, y dijeran o los varones de ahora, quién sabe qué le puso a la comida, ¿no? Sí, así es. O sea, es. porque lo convenció, lo persuadió de que fueran a la guerra, ¿no? Ahora, se emparentaron porque Josafat casó a su hijo Joram con su hija Talía de acá. ¿Se imaginan hasta dónde llegó? Sí, Por eso hablábamos de lo que dice Corintios, ¿no? No trabajar con ellos, no relacionarse íntimamente, no asociarse íntimamente, porque no hay comunión. Y muchas veces nos espantamos de esta situación que nos dices, Lalito, Paco, pero yo creo que el día de hoy se sigue viviendo. Fíjate, yo hace poco tuve un detalle con un cliente, les comentaba ahorita, de una situación que pasó. Y la verdad a mí me dio miedo. Yo dije, híjole, tengo que hacer lo que me está diciendo por lo siguiente. Porque es un cliente que ya tiene mucho tiempo y lo puedo perder. Es algo parecido. Y a veces no confiamos lo suficiente. Yo en mi caso, ya después le pedí perdón al Señor porque dije, no es posible que no confíe en ti de que vas a levantar a 2 clientes mejores que este. Y yo creo que es la misma situación. No sé qué le habrá pasado porque me imagino... Al ser contemporáneos y al ser de reinos contrincantes, sabía perfectamente con quién se estaba metiendo o con quién estaba entablando amistad, ¿no? Así es. O sea, no puede decir que no lo conocía. No, de hecho lo conocía, sabía quién era Acab. Todo el mundo sabía quién era Acab. Porque, por ejemplo, si leemos más adelante la historia, cuando llega el momento en que entran a la batalla, el rey sirio le dice a los soldados, le dice a todo el ejército, ¿saben qué? No quiero que peleen con nadie más, vayan y busquen a Acab y mátenlo. Pero se puede decir, Lalito, tú nos puedes decir algunas características de este rey, o sea, que quiere que si lo vemos, era todo lo contrario de lo que era Josafat. Así es, no, este rey Acab era un rey malísimo. ¿Por qué? Porque el rey Acab permitía la idolatría, permitía lo que hablábamos del culto a la fertilidad. La vez pasada hablábamos de que permitía la fornicación y permitía el sodomismo, es decir, permitía relaciones homosexuales, ¿no? Y luego vemos a este hombre que su mujer promovía la hechicería y no le importaba, dejaba. Por ejemplo, cuando vemos un pasaje muy conocido de Elías enfrentándose a los profetas de Baal, ¿no? Como de ese rey estamos hablando, de esa reina Jezabel, ¿no? Ese es el pasaje que vemos ahí. Cómo estaba el pueblo tan, vamos a decirlo así, tan embotada su mente, que una bruja los estaba dominando, ¿no? Una bruja los tenía dominados. Y cuando Elías mata a los profetas de Baal, la reina que dice, mira, mañana mismo tú vas a estar muerto. Y dice la palabra que le dio miedo a Elías, ¿saben por qué? Porque esa mujer manejaba un espíritu de manipulación. ¿Se imaginan qué tremendo que el siervo de Dios tuvo miedo de esa mujer? Yo no sé con qué palabras se lo dijo, con qué tono, de qué manera se lo dijo, que le entró miedo. O sea, hablamos de una situación muy fuerte. Entonces este hombre, yo estoy seguro que esta mujer estaba atrás de lo que estaba haciendo acá con Josafat. Estaba atrás, estaba manipulando, le estaba hablando. Fíjate que, y ahorita que dices eso, ¿no? Hay veces que nosotros no dimensionamos que estamos cuál es el poder de Dios
que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, hay veces nos vienen ofertas fabulosas, que dices, no manches, ¿por qué ahora, no? Pero realmente el Señor son pruebas que nos envían para que nosotros empecemos a acrecentar la fe de que podemos confiar en Dios. Y ahorita dices algo bien claro, ¿no? Y nos abre el panorama de cómo este varón tuvo miedo. Hay veces nosotros como varones tenemos de enfrentar por ejemplo, ya hiciste tu muralla, ¿no? Ya aceptaste, porque pues volvemos a la palabra y dice que es una roca, ¿no? Tenemos esa muralla va a estar en la roca que es Jesucristo, y cuando ya estás ahí, no vamos a permitir que entre nadie. Y cuando viene eso y dices, ching, te mueve el tapete. Sí, no. Y si le hablo tantito, y si dices, le hablo, nada o más. sea, Sí, o sí, si sí. doy chance, si le doy chance. Pero acuérdate lo que dice Eclesiastés 10:8, ¿no? El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillar el vallado le morderá la serpiente. Imagínate. Es un gran peligro que estamos corriendo. Es un gran peligro, ¿no? O sea, y aquí a lo que vamos de que por ejemplo, no tengas miedo. O sea, realmente nosotros lo hemos pasado, mismo Moisés lo vivió, cuántos Josafat, todos profetas, reyes vivieron ese temor, pero Dios los sacó adelante. Cada que iban a alguna lucha, Dios siempre iba con ellos, ¿no? Hay un pasaje que está en Proverbios capítulo 6, versículo 2. Ese es un pasaje muy, muy preciso para esto. Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice de la siguiente manera en la versión 60. Dice así: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Hay otra versión que dice, mira, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. Qué No, tremendo. pues ya, es que yo es lo que le digo al padre, ya no, porque pues, ya, o sea, más claro ni el agua, ¿no? Fíjate que creo yo que aquí nos habla bien clarita la palabra, ¿no? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado Con los tratos con que los hacemos. Con tratos, ¿Y exactamente. con quién los hacemos, no? Principalmente aquí hay que tener en cuenta que siempre tenemos esa puerta que Ese Dios, peligro, ¿no? sí, Es un y más que peligro. nada que tenemos ¿cómo se llama? El discernimiento. Oye, ¿qué harías, Paco, si llegara un día a tu negocio un cliente de los mejores clientes, pagador, y que te compra bastante, y que te diga, oye, Paquito, necesito un favor, necesito unas facturas, mira, te voy a dar tan... Fíjate que harías? honestamente, a lo mejor igual cuando no tenía yo a Cristo en mi corazón, hubiera yo aceptado, honestamente. Sí, así Sí, es, ¿no? honestamente hubiera yo aceptado, pero ahora tengo el respaldo, digo yo, no, y puedo decírselo cara a cara, ¿sabes qué? Lo que me vas a pagar no me va a servir para que después yo pueda salir de algún problema, porque me voy a meter en el problema. Sí, así es. Me voy a meter en el problema. Pero gracias a Dios por lo que estamos aprendiendo y todo. Ahora sabes que debes de saber a quién le vas a hacer caso, ¿no? Ah, claro. Exactamente, Claro. eso es lo que O sea, estamos diciendo. O sea, por eso estamos hablando de esto. Por o sea, eso, sí. por eso y vuelvo a recalcar, el tema está perrón, dijeras, Sí, ¿no? sí, sí. Hay que tener cuidado con el sí, perro. es que es un pues. peligro, es un peligro grande. O sea, nuestra vida está llena de decisiones, llena de amistades. Y muchas veces hacemos las cosas sin pensar, ¿no, Lalito? Exactamente, es lo, Sí, mismo, y es lo que otro- vemos en el ejemplo de Josafat, mira, porque dice que le dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Pues como que a mí me cae gordo ese rey, ese Ramón, me cae bien gordo. Sí. Acuérdate que esa tierra de Galat era de Era nosotros, sí. ¿cómo crees que nos las va a quitar? Oye, no, se está pasando ese cuate, vamos a darle en la torre, mira. ¿Y qué dijo Josafat? No te preocupes, manito, fíjate lo que le dice, mira, cuando le dice este hombre acá a Josafat, vamos a leer, sí le dijo, no te preocupes, mira,
tu pueblo es mi pueblo. Tu Lo tuyo es mío, dice, ¿no? Así le dijo Sí, prácticamente, tu pueblo es mi prácticamente. pueblo, mi ejército es tu ejército, somos uno. ¿no? Y el mismo Señor nos ha dicho que tengamos cuidado con los dichos de nuestra boca, ¿no? Pues lo que leímos ahorita, Sí, ¿no? sí, o Te sea, has no es enlazado. posible, Sí. exactamente. No, y volvemos a lo mismo. Si sabes el historial que tiene, o sea, ¿Para qué, no? ¿dónde cabe, en qué cabeza cabe decir, o sea, casi somos hermanos? El otro día, en plan de broma, yo les decía, los 3 estados del borracho, ¿no? Somos hermanos. Primeramente somos amigos. El segundo estado somos hermanos, mi hermano. Pero dicen que ya el tercer estado, no, yo soy tu padre. y es verdad. o sea, sí, ¿no? O sea sí. que... No, pero no se preocupen, están en juicio, ¿no? Sí. No, es que, híjole, Es que de en verdad verdad- es tremendo, ¿no? Todo esto que platicamos Soy a risa, sí, soy a risa. no, sí. Pero a veces nos metemos en unas broncas Sí, por estas sí. situaciones. Y el Por rey no y pensarlo, Josafat no se metió en consultarlo. una broncota. ¿Y saben qué dijo Josafat? Porque Josafat sí tenía un corazón sincero con Dios, sí buscaba a Dios. Le dijo, bueno, vamos, pero consulta con Dios. ¿Y qué creen que mandó a traer acá? No, pues ya. Ya saben qué calidad de profeta, Sí, ¿no? sí. Dice que mandó a traer 400. Ahora sí que le profetas. digo, si no me crees, mira, Ahí ven, te está, voy a dar y la 400 mandó a traer y todos le profetizaban bien. Ve, vayan y los va a entregar en su mano y Dios está con ustedes y Dios les va a dar la victoria. Y le dijo Josafat, porque Josafat sí tenía discernimiento. Oye, ¿no hay alguien más? Dijo, sí hay uno, pero me cae regordo, le dijo, porque siempre ese Es ave de mal agüero. sí, siempre me dice cosas malas, me profetiza el mal. Pues mándalo a traer, le dijo. Bueno, pues lo mandó a traer y envió a un mensajero, a un emisario. Y llegó este hombre a la casa de este profeta llamado Micaía. Cuando sale Micaía dice, el rey te manda a llamar. Y ni bien sale, dice que le planta un cachetadón. Pero donde le profetices mal al rey, te va a ir mal. Así se lo dijo. Bueno, yo estoy diciendo mis palabras, ¿no? Pero, Sí. pero prácticamente sí. Versión es Lalo. la versión Lalo, ¿no? Nueva Y llega- traducción y llega- realesca, dice. Y llega y le dice al rey, ¿no? Le dice a este hombre, yo no puedo hablar si no es lo que Dios me puso. Es lo que voy a decir. Llegó y, para no hacerlo largo, llegó y le dice al rey, ¿sabes qué? Dios dice que te vas a morir. Le hizo una parábola, ¿no? Yo vi una visión del pueblo de Israel como ovejas que no tienen pastor. Pero lo que viene todavía es más tremendo, ¿no? Y viene después porque se enoja el rey y le dice, no, ¿cómo va a ser cierto? Y sale uno de los profetas falsos y le dice, y se acerca y le vuelve a dar otro. ¿Cómo crees que vas a decir eso? ¿Cuándo el Espíritu de Dios salió de mí y se metió contigo y te habló a ti? ¿No? Y le dice, ahora oigan esta visión que Dios me ha dado. Y ahorita que dices eso, hay veces que, como siempre tenemos esa idea, ¿no? Que hay un angelito y un diablito, ¿no? Y en ese conflicto estaban estos agarrándose del chongo Sí, así es. por una decisión que Pero no pasa hoy, ¿eh? No, Pero, no, pequemos. Muchas veces como varones es el primer error que cometemos. Sí. Bueno, me dices, oye, Ángel, no veas así a esa mujer y le digo, ay, tú. ¿Y qué te fijas? Y Lalito, no, pues, sí, ¿Qué tanto es tantito? Ay, bueno, no, tú vete por allá, Así ¿es verdad, amigo Lalito? Sí, Digo, muchas eso veces, pasa, sí, es una realidad. Que sí. es una realidad, pero, o sea, te digo, o Sí, sea, sí. en todo tiempo vamos a tener esos espíritus, o sea, que ese discernimiento, lucha, ¿no? sí. Y esa lucha que debemos estar pendiente de qué Dios quiere hablar con nosotros. Y lo único que hacía Josafat era pedirle dirección, Y creo Pero yo que... ahí el problema de Josafat fue que no supo decir no. Sí, o sea... Ahora, cuando a lo- le dice la visión del profeta, les dice, ¿saben qué? Había una reunión, el Señor reunió a todos los espíritus, a varios espíritus, y dijo, ¿cómo vamos a hacer que Josafat caiga, que Josafat muera? Y unos decían de una manera, otros decían de otra, y dice, y se levantó uno y dijo, yo voy a ir y me voy a meter como espíritu de engaño en sus profetas, para que el rey muera. Y Dios le dijo, Dios lo aprobó y le dijo, ve, y te va a creer. Ahora aquí llegamos, bueno, ¿cómo Dios permitió eso? Es que cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de la voluntad absoluta y directiva, es decir, cuando nos dirige a su voluntad.
a su voluntad perfecta. Pero hablamos también de la voluntad permisiva, cuando Dios permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida. Y es que Acab había sembrado tanto mal durante toda su vida que tenía que cosechar. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Sí. Que no nos burlemos, no nos equivoquemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembra, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne que segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y paz. Había llegado el tiempo de cosechar de Acab. De acá. Y cuando da esta visión, él entiende que es palabra de Dios. Pero vuelvo a repetir, su problema era no decir no, no saber decir no. ¿Cuántas decisiones malas hemos tomado porque hemos comprometido nuestra palabra y no hemos sabido decir no? Retractarse, ¿no? Exactamente. Retractarse de que dices, bueno, dije que sí, pero como bien dice, como el mexicano, tengo palabra de hombre, aunque te vaya con feria, pues, ¿no? Aunque me vaya como me vaya, yo ya dije que sí, pues ya ni modo, ¿no? ¿no? Pero hoy es tiempo de rectificar, hoy es tiempo de volver a Dios, hoy es tiempo de decirle a Dios, ¿sabes qué? Pues si me he equivocado, perdóname. Así es. ¿No? He tomado malas decisiones, he tenido malas amistades que me han llevado a tener problemas en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, ¿no? Porque a veces te han llevado a lo mejor de parranda y te has gastado todo, te has endeudado, has hecho cosas que no son agradables a Dios. Y Santiago, y perdón que te interrumpa, pero Santiago 4:17 es muy claro cuando habla de eso, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, aguas cuando ya tenemos el entendimiento, ¿no? Digo, perdón, pero de verdad, o sea, yo el otro día, un poco en plan de broma, pero de veras les quiero decir que es muy en serio, yo a veces le digo al pastor, ya, paz, estudiamos, y lo que le digo es, híjole, se confronta uno, y a veces, la verdad, uno quisiera decir, bueno, peco de ignorante, mejor a saberlo, ¿no? O como bien dicen, ¿no? La verdad incomoda, sí, ¿no? Ese es otro... La sí. verdad incomoda y ya no quisiera saber uno más, pero en verdad creo yo que el Señor siempre nos quiere llevar a un nivel más alto, por eso nos quiere abrir los ojos, ¿no? Él siempre, ¿qué pasaba con Josafat? Él no permitió hasta cuando ya de plano, no, tenía que hacerlo así. Es no que llega el forma. momento, mira, y cuando nuestras malas decisiones, el no saber decir no, el tener malas amistades, nos lleva a un punto, vamos a decirlo así, de muerte. Ya, de muerte, exactamente. Porque en la Biblia la primera acepción, el primer significado de muerte es separación. Dice la escritura que cuando el rey asirio llegaron a la guerra, les dijo todo sobre Acab. Todos, olvídense del ejército, no busquen a nadie más, busquen a Acab. Y dice que Acab bien mañoso, porque él no se quería morir. Sí. Entonces le dijo a Josafat, ¿sabes qué? Te presto mi armadura, ponte la armadura del rey, súbete al caballo del rey, y yo me meto por ahí. Dice que él se metió entre los soldados normales, entre los rasos. Se disfrazó de soldado raso, y Josafat iba como el rey de Israel. Y dice que cuando todos llegaron a él, todos llegaron sobre el rey, y ya le iban a matar. Entonces Josafat no dice que se arrepintió, pero dice que clamó a Dios. Tuvo temor y clamó a Dios, es decir, se arrepintió y dijo, Señor, perdóname, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Con quién ando aquí? ¿Qué cosa ando buscando aquí? Y en ese momento que él se arrepiente, Dios confunde a esos hombres, dicen, este no es el rey, y se retiran de él. Y por ahí un soldado andaba, dice que disparó una flecha al aire, así. Alá y se va. Alá y se va, y de repente le cae al rey Josafat, al rey Acab, le entra entre la armadura y se muere. Y ya llega el momento en que esas malas decisiones nos tienen que llevar a una confrontación delante de Dios. Y ahorita antes de que termines hay veces que nosotros tenemos que tener cuidado con, como dice era tan pegado Josafat con Acab que lo fue a poner. ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde? Y en muchos de nuestros casos, mi amigo, mi hermano, casi mi padre, ¿no? Sí. Y cuando ves ya desaparecen los amigos. Y ahora que tenemos la oportunidad, que tenemos a Jesucristo, Él nunca se va a separar de ti. Toma en cuenta eso. Creo yo que nosotros lo hemos vivido. Nosotros estamos, que Jesucristo no va a fallar. Jesucristo, y ahorita como lo mencionaba yo, el Señor ha puesto
en esta mesa 3 varones que nos estamos empoderando y nos estamos haciendo de una bonita relación de amistad, pero porque está dentro de él. Y en verdad, no, inimaginable. Hay veces que, bien dice el versículo de Jeremías, de que los amigos, ¿cómo es? Perdón, Lalito, ese versículo de en todo tiempo ama el amigo. Proverbios que dicen, en todo tiempo se ama el amigo y es como un hermano en es. tiempos de angustia, ¿no? Angustia. Así es de que el único amigo que no se separa de es. ti es Cristo. Amén. Te invitamos hoy a que le abras tu corazón a Cristo. Voy a pedirte que cierres tus ojos un momento, vamos a hacer una oración. Invita a Jesús a que venga a tu corazón. Señor Jesús, en esta noche nos acercamos a tu presencia. Te pedimos, Señor, que vengas a nuestro corazón. Señor, perdona nuestras malas decisiones, perdona nuestras malas amistades, perdona los errores que hemos cometido anteriormente, Señor. Te pedimos hoy que vengas a nuestro corazón y nos limpies, nos perdones, Señor, y nos restaures, Señor. Que nos ayudes, que nos levantes para poder edificar, Señor, muralla, para poder edificar vallados, Señor, alrededor de nuestra casa, de nuestra familia, Señor, de nuestra esposa, nuestros hijos, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti el lugar, te damos a ti el primer lugar, que cada día te consultemos, que cada día te busquemos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Así es. Pues gracias por estar aquí pendientes de la transmisión y creo yo que tenemos esta palabra que en verdad úsala, agárrate de ella y llévala a que se haga rema en ti, que se haga rema en cada uno de nosotros. Y Ángel, si tienes pues alguna muchas palabra. gracias, y varones, a seguir edificando y seguir fortificando la casa. Lalito. Pues muchas bendiciones para ti y pues ojalá esta palabra te sirva como nos sirve a nosotros, en el nombre de Jesús. Así es. Bueno, te recordamos que tenemos actividades ya presenciales en la iglesia Entre Amigos, en carretera Jalpan, frente al mercado gastronómico. Ahí estamos a partir de las 10 de la mañana y 11:30. Y tenemos actividades vía Facebook para toda la familia desde el día lunes hasta el viernes. Todos los días, ¿sí? Para que sigas, vamos a poner los comerciales al final de esta programación. Y recuerda que aquí en Entre Amigos, Dios te va a bendecir.